El primer recorrido que vamos a analizar en todo detalle va a ser el recorrido post-orden. Y bien, si lo vemos nada más dibujado en un árbol, la idea es sumamente sencilla. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo a partir de la raíz hacia las hojas. Entonces, siempre vamos a iniciar nuestro programa desde la parte de acá arriba. Ok, ahí está. Y como se trata de post-orden, recordemos que primero van los hijos y después la raíz. Entonces descendemos hasta acá abajo y el primer nodo que vamos a visitar, donde vamos a aplicar la operación que nos están indicando, va a ser la E. Después subimos de regreso al padre y este va a tener la referencia al siguiente hijo. Entonces este va a ser el número 2. Ya que visitamos a todos los hijos, entonces regresamos al papá y obtenemos el número 3. Visitado este subárbol, regresamos a este nodo y de este nodo empezamos otra vez primero hacia los hijos. Entonces este es el 4, de regreso el 5, subimos. Todavía no vamos a hacer nada con la raíz porque nos falta otro subárbol. Bajamos hacia acá, este tiene hijos, entonces primero va este, luego este, finalmente el papá. Y ya que recorrimos todos, entonces ahora sí, ya podemos recorrer a la raíz y visitar el A. Entonces por eso tiene el número 10. Bien, programarlo es sumamente sencillo y para esto fue que hicimos primero el repaso con las listas recursivas. En este ejemplo de código me voy a enfocar más en la clase nodo. Recordemos que en orientación a objetos usualmente vamos a tener una clase árbol y adentro del árbol va a haber nodos. El árbol va a tener a la raíz. Y bueno, en este caso solamente quiero pensar en qué es lo que va a pasar con el nodo porque este es el que realmente estamos programando de manera recursiva. Ahora, esto es un poco diferente a lo que ustedes van a hacer en su práctica. Yo voy a utilizar la interfaz list y la implementación que ya viene en el API de Java, linked list. Entonces todos los métodos vienen definidos de acuerdo con esta interfaz y todo. Ustedes van a tener que utilizar sus propias estructuras. Pero bien, entonces por eso las tuve que importar, ¿no? Y el consumer también para aplicar ahí cualquier función que nos pasen. Recordemos que en particular pueden pasarnos una función que se encargue de imprimir los datos. Entonces, recordamos lo que habría adentro de una clase nodo para un árbol. Tendríamos, de acuerdo con la definición recursiva, que hay un dato de tipo genérico E. Y lo siguiente van a ser las referencias a los nodos hijos. Entonces, a diferencia de la lista que teníamos referencia al nodo siguiente, y en el caso de la lista doblemente ligada al siguiente y al anterior, en el caso de los árboles vamos a tener referencia hacia los hijos. Entonces, podríamos pensar como si fueran varios nodos siguientes. Aquí es donde se nota mucho la parte de que es una estructura no lineal. Muy bien. Entonces, a todas estas referencias las vamos a meter adentro de una lista. Recordemos que en la definición de lista, cada elemento tiene asociado un índice del 0 hasta longitud menos 1. Entonces, en algún momento lo vamos a necesitar. Otra característica que teníamos con la lista era el iterador y gracias al iterador podíamos utilizar el ciclo for each. Entonces, esas herramientas se van a aplicar aquí para los métodos del nodo. Después tenemos el caso de el constructor. Simplemente en un nodo podemos asignar el dato que nos están mandando y vamos a crear una lista vacía donde se podrían ir insertando los hijos. Más adelante veremos en otro ejemplo cómo puede llegar a armarse un nodo con datos. Bien, ahora, ¿cómo se vería el código para recorrer a todos los nodos en postorden? ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, pues insisto, se parece muchísimo a intentar hacer esto con una lista simplemente ligada, pero tenemos que considerar que en vez de haber solamente un nodo siguiente, tenemos toda una lista de hijos. Entonces vamos a utilizar una definición recursiva. Visita post-orden y vamos a pasar como parámetro el consumer, que es la función que queremos aplicar. Observen que en este caso ya no estoy haciendo métodos estáticos ni ninguna cosa extraña, porque sí estoy metiendo este método dentro de una clase que se llama nodo. Muy bien. Entonces,
Como se trata de un post orden, quiere decir que primero voy a aplicar la función sobre los hijos y después sobre la raíz. Entonces podemos ver en el código que tenemos esas dos etapas. En la parte de arriba, visitar a los hijos. En la parte siguiente, visitar a este nodo. Y para visitar a los hijos, lo único que necesitamos es el ciclo for para ir recorriendo hijo por hijo, los que tengamos guardados en esta lista. Entonces observen que la lista puede tener un hijo, 20 hijos, 7 hijos, 2 hijos. Realmente el código es exactamente el mismo. Decimos que para cada nodo que se encuentre en el atributo hijos, lo que hacemos es una llamada recursiva a la función visita postorden, aplicando la misma función que nos indicaron originalmente. Una vez que terminamos de visitar a los hijos, entonces aplicamos la función f sobre el dato de este nodo con f.accept, que recordamos que es el único método funcional de la interfaz consumer. Y ya está. De hecho, recordarán que en la lista lo que habríamos hecho es hacer la llamada recursiva nada más con el elemento siguiente. Ahora, ¿qué efecto va a tener esto si lo pensamos un poco en términos de la ejecución en memoria? Recuerden que cada vez que nosotros mandamos llamar a una función, estamos montando un registro en el stack de la memoria. Entonces, lo que está pasando aquí es que se monta visita postorden y después se va montando un registro para cada uno de los hijos. Entonces tenemos el del nodo padre, luego el del hijo, pero cuando entremos a la llamada del hijo, este a su vez va a mandar a llamar a su otro hijo, y a su otro hijo, y a su otro hijo, hasta que el último registro quede aplicado sobre una hoja. Cuando termine de ejecutarse sobre la hoja, lo que va a suceder es que este se desmonta y regresamos al ciclo for del nodo anterior. Y aquí vamos a encontrarnos en medio de un ciclo for. Si ese nodo tenía más hijos, entonces el ciclo for va a hacer que ahora que se desmontó ese registro, se vuelva a montar uno, pero con el siguiente hijo del que teníamos acá. Y si este tiene hijos, bueno, la historia se repite. Entonces se van a estar montando y desmontando hasta que terminemos de atender al segundo hijo. Entonces regreso y si hay un tercer hijo, otra vez se monta, se monta, se monta, se desmonta hasta que se haya terminado el número de hijos. Entonces todo el tiempo estoy mandando llamar a los hijos, ejecutando la función consumer, y hasta que haya terminado de visitar a todos los hijos, entonces voy a caer en el nodo this y será cuando apliquemos la función accept a nuestro dato. Y hasta entonces se va a desmontar. Entonces observen cómo el utilizar este ciclo for y poner adentro las llamadas recursivas está garantizando que primero se visitan a los hijos, se aplica la función y hasta que terminamos con todos los hijos, entonces de regreso hacemos el f.accept para nuestro propio dato. Y el hecho de que estemos haciendo esto de regreso es lo que logra que tengamos este comportamiento de tipo post orden. Bueno, ustedes podrán adivinar si les quedó claro cómo funcionaba para las listas. A partir del código que tenemos aquí es trivial convertirlo en un visita preorden. Entonces, echen un ojo y traten de deducir cómo se hace. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí es donde vamos a construir un árbol. Vamos a pensar que esta clase tiene acceso a nuestra clase nodo. De hecho, esta tendría que ser una clase dentro de nuestro mismo paquete, aún así la hicimos pública. Entonces vamos a tener una clase donde vamos a utilizar directo el nodo. Entonces, ahorita nos estamos saltando un poco la interfaz árbol y nada más nos estamos yendo directamente a los elementos recursivos, que son los nodos. Si ustedes trabajan precisamente con páginas de internet, que es lo que inspiró un poco a este tipo de ejemplos, se van a dar cuenta de que lo que uno termina utilizando son los nodos. Accedemos a ellos. Bien, entonces vamos a crear un primer nodo al cual le vamos a llamar raíz y bueno, como era genérico, vamos a especificar que el dato que vamos a guardar allá adentro es un string. Entonces aquí está la creación del primer nodo root, que vendría a ser este que está acá. Inicialmente este tendría una lista vacía en esta parte de acá abajo sin ningún hijo. Entonces lo que vamos a hacer para poder agregar a los 3 hijos es utilizar el getter. De la raíz vamos a decir get hijos.
Esto nos va a devolver la lista de nodos hijos y lo marcamos acá. De hecho, déjenme corregir aquí el tipo. Ok, así se ve bastante mejor, porque lo que realmente tenemos es una lista de nodos, ¿no? Estos son los hijos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora con cada uno de los hijos es, pues vamos a tomar la lista hijos 1 y le vamos a ir agregando los nodos. Entonces otra vez, inicialmente los nodos solamente tienen su dato y tendrían acá una lista vacía de hijos. Finalmente, bueno, dice que, de hecho esta sobra, porque dije raíz.getHijos. Ok. Bien, siguiente parte, queremos agregar a los nietos. Para eso, pues necesitamos tener acceso a los nodos hijos. Si quiero agregar, por ejemplo, a nieto 1 y nieto 2, necesito una referencia al hijo 1. Y resulta que el hijo 1, observen que está en la posición número 0 de la lista de hijos de root. Entonces, este sería el hijo 0, el 1 y el 2. Entonces aquí para tener una referencia al hijo 1 decimos raíz.getHijos.get0. Entonces esto me está dando acceso al primer nodo. Lo guardamos aquí en una variable temporal h1 y de h1 voy a pedir la lista de hijos y voy a agregar a cada uno de los nietos. Después de eso, bueno, el hijo 2 no tiene nuevos nodos, entonces me voy directo al hijo 3. Raíz get hijos, ahora pido al hijo en la posición número 2 y a este otra vez voy a pedir su lista de hijos para poder agregarle un nuevo nodo que sería nieto 3. Y estos, insisto, debajo van a tener listas con 0 elementos. Una vez que ya construimos nuestro árbol, pues ahora sí que a base de nodos, podemos utilizar la función que veíamos programada hace un momento, que es raíz.visitaPostOrder, y le pasamos como parámetro nuestra función. Ahora, ya habíamos visto en los videos anteriores cómo hacerlo con lambdas. Esta es otra versión de cómo se puede hacer exactamente lo mismo, aunque puede llegar a tener más flexibilidad si ustedes lo requieren. Lo que estamos haciendo es implementar una interfaz creando una clase anónima. Entonces es un poco chistoso porque aquí estoy diciendo new, pero lo que tengo aquí es realmente el nombre de una interfaz con la especificación de su tipo genérico. Como nosotros sabemos, no se pueden crear objetos de interfaces. Entonces no es que esté rompiendo las reglas, porque lo que hay justo después de esta especie de llamada a un constructor es una llave. Y lo que hay entre esa llave y la llave final es la especificación completa de una clase. Nada más que bueno, esta es una clase que resulta que solamente tiene un método que se llama accept, recibe una cadena y lo que hace es imprimirla. Entonces, insisto, esta es toda una clase, entonces ustedes pueden ponerle todo lo que quieran aquí adentro si requieren hacer cálculos más complejos. La ventaja que nos da es que si este es el único lugar donde la vamos a utilizar, pues no tenemos que crear todo un archivo aparte para definir esa clase. Y bueno, una vez que ya mandamos ejecutar ese método, pues lo que vamos a obtener es la impresión del árbol, empezando en postorden, nieto 1, nieto 2, hijo 1, hijo 2, y luego de esta rama, nieto 3, hijo 3 y root. En la parte de acá abajo tenemos exactamente la misma idea, pero ahora lo vamos a mandar llamar solamente sobre el hijo 1. Entonces, esta otra ejecución, que ya no se ve acá en el cuadrito, lo que va a hacer es ejecutar el mismo método visita postorden. Aquí vemos la versión pasando una lambda, que es más corta, y lo que va a imprimir es nieto 1, nieto 2, hijo 1.